iba a hacer la introducción, porque de hecho, pues de hecho ni saben, ¿verdad?, qué clase vamos a ver. No, por eso estamos... No les he dicho. Ah, sí, ya les había dicho. Bueno, ese creo que se fue el que ganó el tema. Sí, ok. Bueno, habíamos contemplado varios temas, ¿verdad? Teníamos varios temas sobre la mesa. Finalmente, bueno, decidimos irnos por evangelismo en tiempos de tribulación o en tiempos de persecución, como lo quieran ver, ¿no? ¿Por qué me decidí por este tema? Bueno, porque los otros temas, uno era el reino, el otro eran las cartas universales, fueron los tres que dejamos, ¿no?, sobre la mesa. Pero entendí y dije, bueno, el tema de evangelismo en tiempos de persecución realmente engloba todo, porque en esta clase vamos a hablar del reino, ¿verdad? Tenemos que hablar del reino, y también de alguna manera pues vamos a ver o a tocar el tema de las cartas, porque a final de cuentas las cartas son un medio de evangelización. O sea, se utilizaron las cartas como un medio de evangelización. Entonces, las cartas universales se llaman así porque van dirigidas, se supone, a todo el mundo, aunque en realidad el testimonio de las cartas es que van dirigidas a el pueblo hebreo que se encontraba en la dispersión. Pero las cartas son eso, son un medio de evangelización. Entonces por eso dije, bueno, en esta clase vamos a englobar en realidad los tres temas que se pusieron sobre la mesa, ¿verdad? Se presta el tema para ver todo, y va a ser un tema, pues yo creo que bastante extenso, ¿verdad? No sé cuánto tiempo nos tome, a lo mejor de aquí a que venga el Mashiach, tal vez, ¿verdad? Porque sí va a ser algo extenso. O sea, hay mucho que decir, pero hoy vamos a ver más que nada la introducción. Vamos a ver la introducción al tema, que es evangelismo en tiempos de persecución o en tiempos de tribulación. Entonces, obviamente el título sugiere los tiempos que vivimos y que van a venir, ¿no? Todavía. La persecución, la tribulación, la angustia de Jacob, que es algo que está a la puerta, y cómo vamos nosotros en ese tiempo a desarrollar la tarea evangelística, que se conoce como evangelismo. Aparte también esta clase la vamos a estar viendo porque tenemos ya alrededor de 10 años estudiando raíces hebreas, y quizás uno de los temas más... ¿cuál sería la palabra? No sería difícil, sino diríamos uno de los temas no tan claros en raíces hebreas es el tema del evangelismo. O sea, nosotros cuando empezamos a estudiar raíces hebreas, una de las cosas que hicimos fue estudiar las doctrinas que conocíamos a la luz de la perspectiva hebrea. Entonces, por ejemplo, dijimos, a ver, ¿qué es lo que sabemos nosotros de Dios, del Padre? Pues sabemos eso. Bueno, vamos a verlo bajo la perspectiva hebrea. ¿Qué sabemos del cielo? Bueno, vamos a verlo bajo la perspectiva hebrea. ¿Qué sabemos de la salvación? Bueno, vamos a verlo bajo la perspectiva hebrea. Y así, ¿no? Así nos fuimos estudiando y fuimos, pues, poniendo nuestra doctrina que conocíamos de muchos años bajo la lupa hebrea, y pues descartando, ¿verdad?, los errores, quitando lo que estaba mal. Ahora sí que, como dice la escritura, enderezando las sendas, ¿no? Pero a la hora de llegar al tema del evangelismo, ahí es donde está un poquito incierto
Y de hecho la mayoría de las personas que estudian raíces hebreas, los mesiánicos, los judíos mesiánicos, etcétera, casi todos tienen el mismo problema. O sea, casi todos se enfrentan a esa situación y casi todos coinciden en que a la hora de llevar a cabo o querer llevar a cabo la tarea evangelística, no saben cómo hacerlo. Ahora, ¿por qué pasa esto? Bueno, porque nosotros traíamos una línea, digamos, una inercia de cómo evangelizar. Porque teníamos nosotros una idea de lo que es evangelizar y de lo que es evangelismo, que hoy vamos a hablar más que nada de eso, ¿no? O sea, ¿qué es evangelismo? ¿O qué es el evangelio? ¿Sí? Entonces nosotros ya traíamos una idea y sobre esa idea desarrollábamos nuestra tarea. Y en ese sentido decíamos, bueno, pues yo sé compartir el evangelio en 1 minuto, en 3 minutos, en 5, en 10, en media hora, en 1 hora, o sea, el tiempo que me dé, yo te comparto el evangelio, ¿no? En lo que yo concebía como evangelio. El asunto es por qué esto se complica a la hora de cambiar a raíces hebreas. Bueno, se complica porque no encontramos la manera, digamos, clara de definir lo que es evangelio a la luz de las raíces hebreas. Entonces, esto es lo primero que vamos a ver hoy, como introducción. ¿Qué es el evangelio? Porque ya de ahí va a depender qué es evangelismo. Porque si decimos qué es evangelismo, pues compartir el evangelio. Pero ¿qué es el evangelio? Entonces hoy vamos a ver eso, y para ello pues yo me imagino que la mayoría vamos a quizás a opinar o tener una idea de lo que es el evangelio según lo aprendimos antes, ¿no? Entonces empezando también por poner en claro que evangelio viene de una palabra griega. Entonces ahí radica también la dificultad. Evangelio viene 100% de una palabra griega que no se utiliza en el hebreo. Entonces, yo creo que ahí radica la dificultad. En el idioma hebreo no existe la palabra evangelio. Usamos la palabra besorá, porque la palabra besorá significa lo mismo que evangelio. ¿Se acuerdan qué significa evangelio? Buenas noticias, buenas nuevas. Eso es lo que significa evangelio, del griego evangelión, ¿sí? Y la palabra en hebreo que más se asemeja o que significa lo mismo que evangelio es la palabra hebrea besorá. El asunto acá es que la palabra besorá no la encuentras por ningún lado en el Tanakh, o sea, en el Antiguo Testamento. Entonces nunca hay un mensaje así tal cual de besorá. Entonces por eso no hay una manera de llevar el tema del evangelismo o la evangelización del Nuevo Testamento, llevarla al Antiguo Testamento. No hay manera. Y por eso es que batallamos. Porque como estamos llevando todo nuestro conocimiento griego, romano, a la luz del hebreo, pero cuando queremos llevar el evangelismo para allá, no hay manera. ¿Cómo? Porque pues no hay, ni siquiera existe la palabra. Entonces ya partiendo de ahí, encontramos un obstáculo enorme y que muchos por eso pues no han querido pues tratar de derribar ese obstáculo, encontrar la manera de, ¿sí? Pues que muchos que han hecho, bueno, en el tema de evangelismo, pues seguir igual.
utilizar el mismo sistema de evangelización conocido o usado en el cristianismo, usarlo igual en las raíces hebreas. ¿Por qué? Porque no encuentran la forma o la fórmula hebrea para un buen programa de evangelización. Es algo que es más como de diseñar, como diseñar un programa. Algunos grupos, denominaciones hebraicas han desarrollado programas de discipulado, que pues también es evangelismo, ¿no? Han desarrollado programas de discipulado para compartir con personas, digamos, como les decimos, personas nuevas. Porque esa es la otra, ¿no? Cuando hablamos de evangelismo, acostumbramos a utilizar términos como gente nueva o personas nuevas, o términos despectivos como inconversos, incrédulos, ¿qué más? Gentiles, neófitos, ¿sí? Paganos, y incircuncisos, sí, sí, no, y estamos con los más suavecitos, ¿no? Sí, con los más decentes, porque hay otros que incircuncisos es uno de los que mucha gente dice, pues no sé qué quiere decir, pero soy bien feo, ¿eh? O sea, eso que se oye como un insulto, ¿eh? Incircunciso, filisteos, ¿verdad? Sátrapas, insultos bíblicos también hay, ¿no? No, hay para aventar para arriba, ¿no? Entonces, hablar de evangelismo implica como que utilizar muchos términos así despectivos a veces, que aunque la gente no sabe o no entiende qué quiere decir, pues les molesta. O sea, a todo mundo le molesta las etiquetas, ¿no? Que te anden etiquetando, tú eres esto, tú eres aquello. No. Entonces, en la idea, digamos, de el Antiguo Testamento, el término evangelismo o buenas noticias, digamos que no tiene mucho sentido. O sea, no tiene mucho sentido. Por eso necesitamos definir bien ese término de evangelio a la luz del mensaje bíblico, ¿verdad? O sea, a la luz de todo el mensaje bíblico. Si nosotros nos concentramos o nos concentráramos, por decir, solamente en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar, si ustedes van a una concordancia y buscan la palabra evangelio, que no sé si ahorita alguien tiene manera de ir ahí al navegador de Google, abrir una concordancia electrónica, y ahí en la búsqueda poner evangelio, para ver, porque no recuerdo cuántas veces aparece la palabra evangelio, en este caso en el Nuevo Testamento. Ya dijimos que en el Antiguo no aparece. 69 veces. ¿Okay? Bueno, y en esas 69 veces nos vamos a encontrar que la palabra evangelio tiene diferentes significados, que tiene diferentes aplicaciones. O sea, no existe un solo evangelio. Nosotros tenemos un eslogan, ¿verdad? Que lo ponemos siempre ahí en la pantalla. Si ponen atención, ¿cuál es el eslogan? Buscando las ovejas Sí. perdidas de Israel. Pero el eslogan más que nada es, o sea, un Dios, un Mesías, un pueblo, un pacto. Un pacto. Pero no podríamos decir lo mismo del evangelio. No podríamos decir un evangelio, porque no aplica. Ahí sí no aplica, o sea, no hay un solo evangelio. Por lo menos hay 4, ¿verdad? Mateo, Marcos, mal chiste.
Pero eso es un decir. Sí. Ajá. O sea, no hay un solo evangelio. Si entendemos nosotros la palabra evangelio como el mensaje de las buenas noticias, si lo tratamos de definir, el mensaje de las buenas noticias de salvación, queriendo ampliar el concepto, no hay un evangelio, o sea, único. Yo recuerdo que en el seminario nos desafiaban a definir el evangelio, o sea, encontrar como un resumen del evangelio. Y recuerdo que alguien decía que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Suena bien bonito, suena bien padre, es un verso de la Biblia, ¿no? Pero ese no es el evangelio. O sea, ese no es el evangelio único. Si nosotros vamos a las palabras de Yeshua, las palabras de Jesús mismo, en su momento, Él predicando el evangelio, dando a conocer el mensaje, Él habló de eso. Él dio ese mensaje. Él dijo: este es el mensaje del evangelio, que yo vine para morir por ti, para salvarte. ¿Alguna vez Él dijo eso? No. O sea, en las pláticas, en los encuentros, incluso yo recuerdo una serie de estudios que tuvimos hace años, que le llamamos Encuentros con Yeshua, ¿no? Y analizamos y pusimos bajo la lupa cada encuentro de Yeshua, que con la samaritana, que con Nicodemo, que con Lázaro, que hay un montón. Y en ninguno encontrábamos ese tipo de evangelio. ¿Cuál era el mensaje entonces que Yeshua predicaba? ¿Cuál era el evangelio que Él compartía? Él dijo que Él predicaba el evangelio del reino. Él dijo, Él mismo anunció. O sea, Él se enfocó en el evangelio del reino. Pero de esas 69 veces que aparece evangelio, nosotros nos vamos a encontrar que ahí se mencionan varios evangelios. O sea, sí, el evangelio del reino, pero también aparece como el evangelio de la salvación. También va a aparecer como el evangelio de Jesucristo. También va a aparecer como el evangelio eterno. O sea, ese es otro, el evangelio eterno. Entonces hay varias formas de presentar el evangelio según el testimonio de las propias escrituras en el Nuevo Testamento. O sea, no existe una forma única. Decíamos, tomando en cuenta esos encuentros de Yeshua, y hay dos encuentros que tradicionalmente siempre usamos para establecer algunas comparaciones, porque nos arrojan resultados muy interesantes. El encuentro de Yeshua con la samaritana y el encuentro de Yeshua con Nicodemo. Entonces, cuando nosotros comparamos ambos encuentros pensando, a ver, aquí tenemos a Yeshua compartiendo el evangelio con Nicodemo, acá a Yeshua compartiendo el evangelio con la samaritana. ¿Utilizó Yeshua las mismas palabras? No. ¿Mismo mensaje? No. ¿Mismo método? No. Todo fue bien diferente. Y ya en base a eso, ya podemos nosotros descartar que exista alguna fórmula, que exista algún método. Ya, ahí se va a descartar todo lo que se han escrito libros, se han hecho seminarios, cursos, etcétera, del tema de la evangelización, que pues van a patinar, ¿verdad? Cuando nosotros vemos esto, que Yeshua no utilizaba un método, que Yeshua no repetía un mismo mensaje, que Yeshua trataba con las personas de acuerdo a las personas. O sea, Él habló con la samaritana de acuerdo a quién era la samaritana, y le presentó el mensaje del evangelio de acuerdo a los conocimientos de ella
de acuerdo al estilo de vida que ella llevaba. Entonces eso nos complica, ¿ve? Eso nos complica las cosas, porque imagínense nosotros andar por la vida compartiendo el evangelio y tendríamos que hacer primero un estudio de la persona con la que queremos compartir, Para saber qué sí. para saber cómo le vamos a entrar, ¿no? ¿Sí? Estarán de acuerdo que no es lo mismo, y me imagino yo que las personas que acostumbran salir a evangelizar casa por casa, como lo hacen los testigos de Jehová o como otros grupos también lo hacen, me imagino que ellos que tienen sus métodos ya tan establecidos, se enfrentan a esas dificultades cuando se mueven, por ejemplo, de una colonia a otra. O sea, no es lo mismo que vas a salir a recorrer la colonia y compartir el evangelio casa por casa en esta colonia, vamos a decir, y que luego digan, bueno, de aquí nos vamos a ir a Los Leones, a la colonia de Los Leones, ¿no? Aquí en Reynosa. Y yo imagino que esos grupos han de decir, ay, pero ¿Qué les voy a decir? ¿Cómo les voy a decir? ¿cómo? Para empezar, o sea, ni siquiera puedes llegar a tocar una puerta, porque ahí ni puertas hay. Ahí son puras fortalezas, ¿no? Y luego a veces son colonias que ni siquiera puedes entrar a la colonia. O sea, llegas y está cerrada la colonia y tienen guardia. ¿Y usted quién es? ¿Ya qué viene? Que no, sáquese. Entonces necesitas una estrategia diferente. O sea, hay lugares donde ni siquiera puedes ir casa por casa porque ni siquiera te dejan entrar. Es como una ciudadela, como Jericó, ¿verdad? Que estaba cerrada y bien cerrada. Entonces ahí aprendemos, de nada nos va a servir ningún método, ¿verdad? Ajá. Es que de hecho también ahorita usando ese ejemplo es que también es la circunstancia de la que viven las personas, porque es muy fácil, se oye mal, pero es que es muy fácil ir a evangelizar o a hablar la palabra de Dios a colonias que son marginales, porque viven en constante carencia. O sea que es como que aprovecharse, se oye mal, pero es como que nos aprovechamos de la necesidad, pero es como inherentemente que la gente tiene una necesidad, pero necesita conocer a Dios para que pues sí, o sea, gente que pasa carencia es más sensible a buscar a Dios. Uh-huh. Sí, si sí. vamos a colonias que pues prácticamente tienen mejores casas que todos nosotros juntos, es como que no tienen carencia, siempre lo tienen todo, o aparentemente lo tienen todo. Entonces no podemos irnos por una necesidad, o tenemos que ir conocer más a la persona. Sí, entonces por eso comentábamos, ¿no? No hay ningún método infalible, no existe ninguna estrategia 100% exitosa, todas tienen fallas, Sí. ¿verdad? O sea, cada grupo tiene o ha diseñado métodos, estrategias y todo, pero todas tienen fallas, porque realmente ninguna abarca o contempla a todo el mundo. Pero el Eterno contempla a todo el mundo. Entonces ese es el desafío, ¿no? Ese es el desafío que tenemos, y por eso necesitamos realmente entender qué es el Evangelio. Y partiendo otra vez de la premisa de que el Evangelio sean las buenas noticias de redención o de salvación, bueno, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a compartir? ¿A quiénes? Bueno, Yeshua dijo a todo el mundo, a toda criatura, a todas las naciones. O sea, ahí está él. Pero también él dejó una estrategia bien definida cuando él dijo Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces ahí ya hay un protocolo, ¿no? Ya hay por lo menos dónde voy a empezar, dónde puedo empezar. Y probablemente nos quedemos toda la vida en Judea. Algunos, ¿no? Probablemente otros puedan superar Judea y alcancen a salir de Judea. ¿Hacia dónde?
bueno, Jerusalén primero, dijimos, Jerusalén primero. Algunos van a salir de Jerusalén rápido, otros van a tardar más en Jerusalén, van a poder ir a Judea. Judea es el segundo en el orden y digamos quizás el más extenso, pensando que Jerusalén representa ¿qué, hermanos? ¿Qué representaría Jerusalén? Mi casa. La familia, ¿verdad? La familia, la casa, o sea, la familia inmediata, los que tienen más cerquita. Jerusalén. Judea ya representa más allá. En Judea ya puedes incluir vecinos, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, personas con las que ya tienes una relación. O sea, hay muchos grupos que pretenden brincarse esos pasos, ¿no? Hay muchos que pretenden irse directamente o quieren ir directo a Samaria y van a fracasar. Porque para llegar a Samaria primero hay que hacerlo en Jerusalén y en Judea. Es entrenamiento. ¿Dónde tienes que empezar? En Jerusalén, primero con tu casa. Y se podría pensar que Jerusalén es la parte más sencilla y por eso se empieza por Jerusalén. Pero visto prácticamente es no. Porque ¿dónde fue que Yeshua le fue, digamos, más mal en su ministerio? En su misma casa. En su propia casa. En su propia casa. ¿Se acuerdan? Los evangelios dicen que donde él creció, que fue en Nazaret, o sea, fue a otras partes y, hombre, éxito total. Fue a Nazaret y nadie le creía. Sí, pues, ¿de dónde sacó ¿Qué estudios y de qué nos sabe si no te lo conocemos? Si aquí creció el chamaco, si aquí hacía esto. Y entonces no le creían, lo rechazaban. ¿Y de dónde sacó qué milagros? Y que no. Y hasta dice, y no pudo, fíjense lo tremenda de esa palabra, y no pudo hacer allí muchos milagros, ni no pudo nada, porque la gente no tenía fe. Entonces está escrito, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Entonces, muchas veces Jerusalén va a ser la parte más difícil, pero tienes que hacerlo, o sea, tienes que intentarlo. Si no te va bien, pues ni modo, a Yeshua no le fue bien, pero tienes que hacerlo. O sea, él sabía que le iba a ir mal, pero no por eso dijo, ¿sabes qué? Vamos a brincarnos Nazaret. Ahí no hay fe, mejor vámonos, ¿no? Y nosotros, ¿qué hacemos? Muchas veces descartamos personas o descartamos zonas, colonias, o descartamos así porque decimos, no, hombre, ahí ni para qué, hombre, ahí ni toques, ¿verdad? No, esa persona ni le hables, o sea. Recuerdo que a un hermano mío le dijeron, no, ese ni volviéndolo a amasar. Sí, ni volviéndolo a amasar se compone, o sea, ya, ¿no? Descartamos, ¿no? Pero o sea, Yeshua no descartó a nadie. O sea, él sabía que tenía que hacer el trabajo. Entonces, entendiendo eso también, tenemos que dar por hecho que llevar el mensaje en esta tarea no se puede descartar a nadie, porque el Mashiach dijo, toda criatura, todo el mundo, todas las naciones. O sea, todos deben de saber, todos deben de escuchar, todos deben de recibir el testimonio. O sea, todos tú tienes que tratar de hacerles llegar. Si lo rechazan, esa es otra historia, pero tú lo intentaste. Tu tarea es intentarlo. Cuando envió a los discípulos, él les dijo, si no los reciben, bueno, dense la vuelta, sacúdanse los pies. ¿Sí? Tú estás limpio, tú estás libre, porque tú lo intentaste. Pero tú no puedes ir a un lugar y decir, aquí no voy a llegar porque aquí vive pura
pura gente malvada y nada, aquí no. ¿Se acuerdan quién hizo eso o quiso hacer eso? Jonás. A Jonás quiso descartar y condenar a Nínive. No, yo ahí no voy, prefirió salir huyendo. Entonces no podemos hacer eso, no debemos hacer eso, nosotros tenemos que... Por eso la instrucción de Yeshua cuando él dice que vayan casa por casa, que algunos grupos lo toman literal, no es literal. No es literal y ya ahorita dijimos por qué, ¿verdad? Porque si hoy tratas de hacerlo, no se puede. Entonces, más bien la enseñanza de ir casa por casa, lo que hay detrás de esto es que no debes de demeritar a nadie, despreciar a nadie, dejar fuera a nadie del plan. Que tienes que intentarlo con todas las personas. Ese es el mensaje cuando dice casa por casa. Ahora, volviendo a lo que decíamos de la samaritana y de Nicodemo, vemos que el mensaje que Yeshua expuso delante de ellos fue muy distinto. Pero metiéndonos en el tema de que evangelio es buena noticia, ¿cuál era la buena noticia para la mujer samaritana? ¿Cuál creen que era la buena noticia ahí? ¿O cuál fue la buena noticia? Analizando la plática que tuvieron, ¿cuál fue la buena noticia para ella? ¿Qué? ¿El agua? El agua, porque ella ¿a qué iba ahí? A sacar agua. Y ella iba, dice la escritura, en una hora que nadie más iba. O sea, cuando el sol está en lo más alto. O sea, a esa hora, ¿quién va a ir? ¿Ves? Solazo, el calor. La gente va tempranito o va cuando ya en la tarde cayendo el sol, cuando no hace sol. Pero ella iba en pleno mediodía y iba en esa hora precisamente porque nadie iba. ¿Por qué? Porque nadie la quería, porque era una mujer de mala reputación. Ella no quería encontrarse a nadie, para no, pues me imagino que cada que la veían la ofendían o le decían cosas, váyase para allá usted, no sé. Entonces ella buscaba pues siempre que no hubiera gente. Y resulta que se encuentra este hombre ahí, pleno mediodía, en el solazo, sentado ahí junto al pozo de agua, y llega y le dice, dame de beber. Y así empieza, ¿no? Analizando la plática, ¿cuál fue el mensaje de buena noticia para ella? ¿Qué le dices? Dame de beber. ¿Cómo siendo tú, judío, me pides a mí de beber que soy samaritana? Si tú supieras quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Agua viva. O sea, ¿qué es eso del agua viva? El que beba del agua que yo le daré, nunca más volverá a tener sed. Oye, Señor, ¿y dónde está ese pozo? ¿Dónde tienes esa agua? ¿Está muy profundo? ¿Está muy difícil sacarla? ¿Cómo está la cosa? Dame de esa agua, yo quiero de esa agua. Ve y llama a tu marido. Estamos hablando del agua. ¿Por qué me cambias la plática? Estamos hablando del agua. Ve y llama a tu marido. No tengo marido. ¿Ah? Muy bien, has dicho que no tienes marido porque 5 maridos has tenido y el que ahorita tienes no es tu marido. Señor, me parece que tú eres profeta. Y luego ya ella se sale, ¿verdad?, por la tangente. Vamos a evitar el tema de los maridos y todo eso. Me parece que eres profeta. Dice, oye, nuestros padres nos enseñaron y nos dijeron que en este monte, en Monte Gerizim, es donde se debe de adorar. Pero ustedes dicen que es en Jerusalén. ¿Cómo está esto?
Y ella se va, fíjense, de estar hablando del agua viva y luego al tema de los maridos, y ella se va a un debate teológico de siglos, ¿no? Ahorita lo meto en aprietos. A ver, ¿cuál es el bueno? ¿Gerizim o Jerusalén? ¿Y qué le dice Yeshua? Mira, o sea, ciertamente ustedes los samaritanos, ustedes adoran lo que no saben y lo que no conocen. Vamos a poner las cosas claras, ¿no? La salvación viene de los judíos. O sea, ahí ya está respondida la pregunta, para empezar. La salvación viene de los judíos. Pero déjame te digo algo, o sea, viene la hora, y es más, ya empezó. Ya desde ahorita, ni Jerusalén ni Jericé. O sea, viene la hora cuando los verdaderos adoradores van a adorar al Padre en espíritu y en verdad. O sea, ya no va a importar el lugar, porque pues ya no va a haber templo. Entonces ella no sabía, pero él está diciendo, ya ni va a haber templo, ni va a haber Jerusalén, es más. Entonces viene una hora complicada, difícil, pero la adoración va a permanecer para los que verdaderamente busquen al Padre. Entonces ella escucha esas cosas y quizás ya ella se está como complicando, no está entendiendo, y al no entender ella dice, sabemos que un día va a venir el Mesías, y cuando Él venga, Él nos va a aclarar todas las cosas, ¿no? Todas las dudas, todo. Y ahí es donde Él le dice, yo soy el que habla contigo. Y en ese momento, dice la Escritura, ella aventó tinajas, aventó todo, se dio la vuelta y se fue corriendo a la ciudad. ¿Y qué pasó? Se trajo a todo el pueblo. Se trajo a todo el pueblo. Entonces ahí está el evangelismo. Pero ¿cuál fue la buena noticia? Para ella, tratando de entender, ¿no? ¿Cuál fue en sí la buena noticia para ella? Pueden ser varias. La satisfacción de su alma. Ella tenía una gran necesidad Muy bien. de construir todo lo que Entonces podemos ver dos cosas siempre, el aspecto, digamos, físico y el aspecto espiritual. En el aspecto espiritual, pues ella conoce al Mesías. Conoce al Mesías. En el aspecto físico, estamos hablando de una mujer que huye de la gente, que no quiere tener contacto con nadie, pero que al final va y se trae a todo el pueblo. A todo el pueblo. ¿Cómo le hizo? ¿Qué les dijo? ¿Y cómo le creyeron? Porque se vinieron con ella. Sí. ¿Qué vieron? O sea, ¿qué vio la gente en ella? En la forma en que les dijo las cosas. Porque algo cambió. Cuando él le dice, aquí está, yo soy el que habla contigo, algo cambió en ella. Ella ya no fue la misma. Ella se va y por eso se trajo a toda la gente. Y después que la gente viene y lo escucha hablar, la gente le dice, mira, primero creímos porque tú nos dijiste. O sea, le creyeron a ella. Dice, pero ahora ya creemos por él, ¿verdad? Por lo que él nos está diciendo. Entonces, ahí hubo varias buenas noticias en esa plática. Pero hay algo que, digamos, resume para mí, algo que resume todo lo que es el mensaje del Evangelio en general, ¿verdad? En toda la Biblia, y que lo dijo Yeshua. Lo dijo Yeshua en una plegaria, en una oración. Él dijo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado, a tu Mashiach, o sea, a Él. Y Yeshua dijo, esta es la vida eterna,
Porque al final de cuentas, hermanos, si vamos a hablar de buenas noticias, la mejor de todas es la vida eterna, ¿no? En eso tienen total razón en el cristianismo, que el mensaje del Evangelio es aquel que se presenta en perspectiva de una vida eterna, porque lo que todos quieren o lo que todos queremos es la vida eterna. Entonces Yeshua lo resumió diciendo: esta es la vida eterna, o en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al Mashiach, a quien has enviado. Ahí está, ¿no? Cuando la mujer conoce a Yeshua y él se revela como el enviado de Dios, como el Mashiach, como el ungido del Padre, entonces en ese momento esa revelación a ella le cambió la vida, porque lo conoció, experimentó eso. Ahora, si vamos con Nicodemo, vean las diferencias, ¿no? Vean las diferencias con Nicodemo. Ahí con la samaritana, Yeshua fue a buscar a la samaritana. Con Nicodemo, Nicodemo mandó buscar a Yeshua Que era de los leones. y lo invitó a su casa, ¿verdad? Era de los leones. Y sí era de los leones. Nicodemo invita a Yeshua, lo invita a su casa, lo invita de noche. Algunos dicen porque Nicodemo no quería que lo vieran con Yeshua. Otros dicen lo que pasa es que los rabinos de la época acostumbraban reunirse de noche porque si se agarraban en un debate no querían tener interrupciones y querían tener tiempo suficiente para darse con todo, ¿verdad? Entonces, tenemos toda la noche, vámonos. Porque Nicodemo era un rabino, era del grupo de los líderes. Entonces, tienen su encuentro. ¿Y alguien se acuerda cómo empezó la plática entre Nicodemo y Yeshua? Primero, lo primero que Nicodemo le dice. Sabemos que ha venido de... Sí, pero ¿cómo le dice? Maestro. Le reconoce primero, rabí. Maestro. O Ribi. Porque nadie puede hacer la señal. Entonces ya de ahí, ¿verdad? Y a Yeshua como que no le gustó. Como que sintió que no era muy sincero, ¿verdad? Como que el maestro, la reverencia, la caravana que le hizo, Yeshua así como que... O sea, sinceramente, Yeshua trató mal a Nicodemo. Lo trata mal. Maestro, sabemos que has venido de Dios porque las cosas que tú haces no las hace nadie si no está Dios con él. Y aquel echando flores y elevando a Yeshua y todo. Fue un Esaú. Y Yeshua, a ver, ahí te va. Vamos a ahorrarnos tiempo, vamos a ahorrarnos palabrerías y que lambisconerías. Vamos a dejarnos de cosas, ¿no? Vámonos derecho a lo importante. De cierto te digo que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Punto. Ahí tienes el mensaje. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Y qué dijo Nicodemo? No le voy a hacer. ¿Cómo pueden hacer un hombre siendo viejo? ¿Cómo puede? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Ahora ya hemos dicho, Nicodemo era un rabino, un conocedor de la Torá. Él conocía bien el tema del nuevo nacimiento y todas las formas posibles de nacer de nuevo, y él ya las había experimentado todas. Entonces alguien viene y le dice, alguien que él reconoce como maestro, viene y le dice, necesitan nacer de nuevo. Pues, ¿cómo? Yo ya nací de nuevo de todas las formas posibles. ¿Cómo puedo entrar de nuevo en el vientre? Esa sería la única, ¿verdad? Eso es lo que él se imaginó, pues solamente que lo único que me queda, porque pues a ver, o sea, yo ya estoy casado, yo soy maestro de Torah, yo ya experimenté los nuevos nacimientos, ya hice Tevilá, ya todos. ¿Qué me falta?
¿A poco se puede uno, siendo viejo, otra vez entrar en el vientre de tu madre y nacer? Y la sé. ¿Y qué le dijo Yeshua? ¿Tú eres maestro? ¿En serio? ¿Tú eres maestro de Torah? ¿Tú eres el que enseñas Torah? ¿Y no sabes esto de que te estoy hablando? O sea, Lo retó. sí, lo confrontó fuerte, ¿no? Sí. Y le dijo, mira, el viento sopla de donde quiere, va a donde quiere. Nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Así son todos los que son nacidos del Espíritu. Y Yeshua le dice que el nuevo nacimiento del que él le habla es un nuevo nacimiento que no tiene que ver con el tema de la carne ni de la sangre, sino del agua y del Espíritu. Son dos cosas, del agua y del Espíritu. Pero pues aquel seguía sin entender. Entonces, si analizamos toda la plática, ¿qué diríamos? ¿Cuál fue la buena noticia para Nicodemo? ¿Hubo una buena noticia para Nicodemo? Y si la hubo, ¿cuál fue? Pues ese, o sea, necesitas nacer de nuevo. O sea, fue algo parecido como el joven rico. El joven rico se acuerda, todos los mandamientos ya los he guardado, te falta una cosa. ¿Cuál fue la buena noticia para el joven rico? Te falta una cosa. Esto es lo que te falta, esto es lo que tienes que hacer. No lo quiso hacer, bueno, eso ya es distinto, pero recibió un mensaje, recibió una buena noticia. Para que alcances la perfección y entres en el reino venidero, alcances la vida eterna, te falta una cosita nada más. Y a Nicodemo le dijo, a ver, tú eres rabino, pero necesitas nacer de nuevo. Tú todavía no naces del agua y del Espíritu. En otras palabras, tú todavía no has entendido bien el mensaje de la Torah. Tú todavía no recibes la revelación del Espíritu respecto al mensaje de la Torah, al mensaje del Mashiach. Y en ese momento Nicodemo no lo entendió. Se quedó igual. Pero cuando Yeshua fue crucificado, la Escritura da testimonio que hubo dos hombres que fueron a pedir el cuerpo de Yeshua y que se jugaron la vida con eso. Que fueron con el Poncio Pilatos y entréganos el cuerpo, porque cualquiera que fuera a pedir el cuerpo se exponía a ser considerado, este es de los mismos, o sea, agárrenlo y a la cárcel y mañana lo crucifican también. Entonces estos hombres se la jugaron, José de Arimatea y Nicodemo, los dos del Sanedrín. Porque eran conocidos, ¿no? Tenían más facilidad de... Sí, tenían manera de llegar hasta el procurador, ¿no? Y todo, pero se la jugaron. ¿Quién hace eso? ¿Los discípulos lo hicieron? ¿No? ¿Pedro? El que yo moriré por ti, que no sé qué, ¿lo hizo? No, lo hizo Nicodemo, lo hizo José de Arimatea. ¿Qué entendemos? Que al final del camino Nicodemo pudo comprender las palabras de Yeshua. Y que incluso en el Sanedrín Nicodemo hay testimonio de que se la jugó también, en algún momento, contradiciendo al Sanedrín sobre el tema de Yeshua. Entonces él entendió. En ese momento no, pero lo entendió después. Entonces, ¿qué estamos tratando de descubrir acá? Que en esto de la evangelización va a haber muchos mensajes distintos que le vas a dar a personas distintas. Pero que esos mensajes, sea cual sea, siempre van a ir encausados a que las personas conozcan al Dios verdadero y que conozcan a su Hijo, a su enviado, a Yeshua. Entonces, sea bajo la circunstancia que sea bajo la estrategia o el método, lo que sea,
Lo que tiene que quedar claro es el objetivo, y el objetivo es que las personas conozcan al Dios de Israel y conozcan al Mesías de Israel. Ese es el objetivo. ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, pues ya eso va a depender de quién es la persona, de cuáles son las circunstancias, en qué tiempo estamos viviendo. Porque ya para terminar, piensen en Israel en Egipto. Israel en Egipto, ¿cuáles eran las circunstancias? Esclavos, oprimidos, sufrimiento, etcétera. ¿Cuál era la buena noticia? Que ellos necesitaban libertad. Pues claro, ¿verdad? Oye, Israel, mira, te trajimos despensas, ¿verdad? ¿A qué quiero despensas? Quiero ser libre, es lo que quiero, ¿no? Oye, Israel, no. Lo único, buena noticia de verdad para Israel era la libertad. Eso era, ¿verdad? En ese momento, libertad. Ya después, bueno, ya soy libre, pero ahora estoy en el desierto y tengo sed. Primero el agua. Aquí hay agua, o sea, pero se fija, buena noticia, Todo fue- hay agua. Sí. El lugar aquel de las palmeras y los oasis, ¿no? Buena noticia. Hoy queremos carnita. Ahí va. Ahí en las codornices. Necesitamos un lugar para vivir. Para allá vamos. Canaán, la tierra prometida. Un paso a la vez. Entonces, buenas noticias en cada etapa. Por eso no se puede encasillar el evangelio a dejarlo en cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No se puede dejar ahí, porque bueno, ya creí, ahora ¿qué sigue? ¿Ya me quedo así? No, hay mucho todavía, mucho camino por recorrer, mucho por hacer, mucho por aprender, etcétera. Y eso que hay que aprender y que hay que hacer también es parte del evangelio. El evangelio no se queda ahí. Eso es lo que tenemos que entender, ¿verdad? Imagínense si nos hubiésemos quedado con la idea de que hago una campaña evangelística como lo hacíamos. Cuando nosotros pasábamos la película de Jesús, juntábamos 100 gentes o a veces más y hacíamos al final la invitación y llenábamos tarjetas. Y luego al día siguiente entregábamos un reporte y no, pues mira, aquí tenemos 35 tarjetas, 35 decisiones, ¿no? 35 almas. ¿Y dónde están? ¿Dónde están esas almas? ¿Dónde las dejaste? En el supuesto de que tú digas, no, pues esas, como decía una hermana, esas estrellitas son mías, ¿verdad? Yo gané esas almas. Bueno, eso los convierte en tus hijos espirituales. Pues no seas un padre desnaturalizado que nos abandonó, ahí los dejó nada más. Imagínense el Eterno sacando a Israel del desierto y pues ahí se quedan mis hijos en el desierto a ver cómo les va, a ver cómo se las arreglan. ¿A poco Dios hizo eso? Y hoy mucha gente cree que eso es evangelismo, como sacar a alguien del error, traerlo a la luz y luego ya lo dejo ahí. Y ya, porque esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Esa es la idea de que ya cuando recibes a Cristo, Ya cumplí. Ya sentó, ya. Eso la conversión. Eso es ya. Es otra persona. ¿Y ahora qué? Eso es tanto como dejarlos en el desierto. Entonces, no. Hay que guiarlos, llevarlos por el desierto, cruzar todo el desierto y hasta que lleguen a la tierra prometida. Esa es la idea de evangelismo. Eso es. Si hay una figura que llene todo el tema del evangelismo, es Israel sacado de Egipto y llevado hasta la tierra prometida. Entonces, de eso es de lo que se trata, y pues de eso es de lo que se va a tratar la clase, ¿verdad? Vamos a
a tratar de encontrar y descubrir en las Escrituras, a través de las propias historias bíblicas, el propio testimonio de las Escrituras, cómo le hacemos, estudiar muchos casos para que cuando nosotros conozcamos personas o tratemos con personas o personas que ya conocemos, que ya tenemos a nuestro alrededor, poderlas identificar y decir, mira, yo creo que mi primo, mi vecino es como del estilo de Caín, ¿verdad? O de algún otro personaje, ¿no? Se hace que este es como Goliat, este necesita unas pedradas en la cabeza, o sea, algo así, ¿verdad? O sea, ¿cómo le voy a compartir? Porque David, ¿están de acuerdo? David le compartió a Goliat, digo, fuera de las pedradas, ¿no? Antes de las pedradas, David le predicó a Goliat un mensaje poderosísimo. Cuando David lo confrontó y le dijo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, yo vengo a ti en el nombre de Yahweh de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, al que tú has ofendido. Y mira, hoy yo te voy a cortar la cabeza. Esa ya no fue tan buena noticia, pero el testimonio, el mensaje estuvo ahí, ¿verdad? Estuvo ahí. Goliat tuvo chance de echarse para atrás. Pero ese es el tema, que muchos le queremos jugar al Goliat, le queremos jugar al valiente y queremos enfrentarnos a Dios. Nos está advirtiendo. David le advirtió y le dijo, yo te voy a cortar la cabeza, te voy a matar y te voy a cortar la cabeza. O sea, tienes oportunidad de hacerte para atrás. Ríndete. ¿No quiso? Bueno. Pero ahí tenemos un típico caso, un encuentro donde se está exponiendo el mensaje y donde la persona rechaza y le va mal. Entonces vamos a tratar de descubrir en la Biblia ejemplos así, para que empiecen a pensar, empiecen incluso a hacer su lista de encuentros así donde ustedes digan, mira, pues aquí aquí hay una revelación, aquí esta persona recibió mensaje. Y acuérdense, la idea es que conozcan al único Dios verdadero y a su enviado. O sea uno o sea otro. En su momento, proféticamente, todos vamos a conocer a ambos. Nosotros somos muy afortunados, porque nosotros ya conocemos a los dos. Pero todavía hay mucha gente en el mundo que nada más reconoce a uno y rechaza al otro, usted sabe. Sí. Cristianismo, están 100% con el Hijo, pero rechazan al Padre. El judaísmo está 100% con el Padre, pero rechaza al Hijo. Nosotros somos los afortunados, porque nosotros a los dos les decimos bienvenidos. Amén. Entonces nosotros ya estamos un pasito más adelante en esto del Evangelio. Pero nuestro objetivo es que la gente conozca. Entonces, si le vamos a predicar a un cristiano, obviamente, ¿cuál sería el objetivo? Que conozcan al Padre, que acepten al Padre, que acepten la Torá, porque en sí estamos hablando de la Torá, de los mandamientos. Si estamos hablando con un judío, ¿cuál es el objetivo? Que reconozcan a Yeshua como el Mashiach. Pero si estamos hablando de personas que ni son judíos, que ni son cristianos, que ni son nada, ¿cuál es el objetivo? O a uno o al otro, va a depender de las circunstancias, ¿verdad? Ahí vamos a ver por dónde le puedo dar, qué es más factible, con quién estoy hablando, qué tipo de persona, etc. Entonces, no tengo que irme que conozcan a los dos, porque a nosotros nos costó muchísimo reconocer a los dos, a uno o a otro. Y ahí ya vamos a ir por un buen camino. ¿Sale? Bueno, espero que no se les vaya a hacer muy difícil, pero vamos a ir paso a pasito en esta nueva clase. Bendiciones, hermanos que nos estuvieron acompañando allá a la distancia. Shabbat Shalom. ¿Quieren saludar? Ahí van. Tenemos a la hermana Norma de Argentina aquí. Tenemos a nuestra hermana Hortensia Morales de allá de Tierras Regias. Mira, acá está la familia. Tenemos a Claudita también. Tenemos al hermano por allá, a Fede Aberruz, de por acá de Centroamérica.
Tenemos a una hermana, no sé dónde será, Shirley García. Ay, no te creas. No te creas, hermana Shirley. Shabbat Shalom, ya nos vamos.